¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Vamos a... Ok, entonces vamos a empezar a grabar la charla. Bien. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver la segunda parte de tejido y de sistema nervioso, la parte de histología normal, y como lo vimos la vez pasada, vamos a correlacionar con algunos aspectos histopatológicos básicos que me parece que les van a ser de ayuda para cuando ustedes empiecen a ver, a estudiar por su cuenta los distintos temas del sistema nervioso y lo que vamos a ver en las siguientes charlas. Entonces, ok, otra vez me va a hacer eso de no dejarme. Ok. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de cómo se organiza el sistema nervioso. Especialmente vamos a hablar de las meninges. Vamos a empezar con el sistema nervioso periférico porque este es un poquito más corto. Incluso hablamos de las células de Schwann la semana pasada. Vamos a hablar particularmente, nos vamos a enfocar acerca del sistema nervioso central, cómo se organiza y algunos puntos clave. Obviamente no vamos a hablar de cada órgano en particular, pero algunos puntos clave que son importantes, algunas distinciones entre ciertas estructuras que son importantes para cuando ustedes vean especímenes de neuropatología. Y por último vamos a terminar con el sistema ventricular. Entonces, vamos a empezar con las meninges. Las meninges, como ustedes saben, son esta cubierta que cubre, que obviamente, valga la redundancia, cubre, pero protege también al encéfalo y a la médula espinal. Y por lo tanto, pues son estructuras muy importantes y además, no solo por la función que tienen, sino además en el aspecto patológico, porque como ustedes saben, pues las neoplasias intracraneales más frecuentes pues son precisamente los meningiomas, las que son originadas, vaya, intracraneales, que no vienen de otros lados como las metástasis. Entonces, las meninges son tres, como todos ya sabemos, son la dura madre, la aracnoides y la pía madre, y esto va de externo a interno, ¿cierto? La dura madre es esta estructura, no voy a hablar a profundidad acerca de estas estructuras, solamente vamos a ver como los puntos más importantes. La dura madre es esta estructura que les estoy mostrando, esta es la parte interna, que es la parte cóncava, que como ustedes pueden ver, pues es la que les está mostrando, es la que divide, o la hoz que divide al cerebro en dos hemisferios principales, y después esta estructura también súper importante que es el tentorio, ¿verdad? Esto cobra relevancia y es muy importante, sobre todo por lo que vamos a ver la siguiente sesión, porque cuando hablemos de lesiones en el sistema nervioso, la anatomía es muy importante, la localización es sumamente importante y por eso es uno de los primeros conceptos con los que tenemos que estar familiarizados es la región supra de la infratentorial. Y esto, como todos podrán recordar, la región supratentorial pues es todo lo que está arriba del tentorio, de la tienda del cerebelo, que es precisamente este pliegue de dura madre que divide a la región supra de la infratentorial. Entonces, la dura madre está compuesta por tejido conjuntivo denso, como se puede ver aquí, es una cubierta, es una tela gruesa que, como ya dijimos, no solamente protege y cubre, sino que también compartamentaliza al encéfalo. La aracnoides, a diferencia de la dura madre, es un tejido conjuntivo laxo y la característica pues es que es una tela muy fina, es una tela translúcida y además que está asociada con múltiples vasos sanguíneos. Es esta tela brillante que ustedes ven que normalmente tiene que ser translúcida, que tiene que dejarme ver los surcos y los giros de los hemisferios cerebrales, pero que además también tiene una gran vascularización arterial y venosa, por supuesto. Y a veces, bueno, con la edad sobre todo también se van formando estas estructuras blanquecinas que son puntiformes, a veces se pueden conglomerar y se ven un poquito más grandes, que son las granulaciones aracnoideas. Sin embargo, pues estos no representan ningún proceso patológico, es muy frecuente verlos en autopsias y por eso se las quise mostrar para que las conozcan en caso de que no hayan tenido la oportunidad de verlas anteriormente. En un corte coronal, ¿cómo se ve la aracnoides normalmente? Bueno, pues se ve igual como esta tela translúcida, que vean qué bonito se ve como cubriendo de manera muy fina los hemisferios cerebrales y como también podemos ver, pues bueno, está asociada con los vasos sanguíneos de mayor y de menor calibre. Entonces, así es como se ve la aracnoides normal. ¿Por qué tenemos que saber cómo se ve normalmente? Bueno, pues porque como sabemos,
Hay procesos infecciosos o inflamatorios que incluso pueden ser autoinmunes, que se ven, las meninges se ven engrosadas y entonces pierden este aspecto translúcido y los hemisferios cerebrales ya no se ven con la misma, claridad con la que se vería con una aracnoides normal. Entonces, por esto es relevante. Y bueno, histológicamente, pues aquí podemos ver las tres diferentes capas, que son la dura madre, que ya dijimos, que es un tejido conjuntivo denso, regular, por eso es que se tiñe tan bonito con este tricrómico de Masson. La aracnoides, que es esta capa de tejido conjuntivo laxo altamente vascularizada. Y la otra característica importante de la aracnoides es precisamente la presencia de células meningoteliales. La aracnoides tiene dos características muy importantes. Una, la alta vascularización, y la segunda, la presencia de células meningoteliales. Y estas células son precisamente las que dan origen a los meningiomas. Entonces, por eso es importante y relevante que estemos, que conozcamos esta estructura. Y la pía madre, pues es la pía, esta parte es una capita más interna, que incluso muchas veces es muy complicado ver la pía madre, y se ve como una capa sumamente fina de tejido conjuntivo laxo que cubre, que está directamente en contacto con el parénquima cerebral. El otro término que debemos conocer hablando de las meninges es precisamente el de leptomeninges. ¿Qué son las leptomeninges? Básicamente las leptomeninges es la asociación de la aracnoides y la pía madre. Entonces, cuando nosotros hablamos de leptomeningitis, sabemos que las meninges que están siendo afectadas en este caso son la aracnoides y la pía madre. ¿Okay? Bien. Eso es lo que vamos a abordar ahorita con respecto a las meninges. Recuerden, si alguien tiene alguna duda o pregunta en el camino, siéntanse en la libertad o algún comentario, siéntanse en la libertad de hacerlo en el transcurso de la charla, ¿ok? Vamos a hablar del sistema nervioso periférico, que también dijimos que solamente vamos a abordar algunos puntitos. El sistema nervioso periférico, como todos sabemos, tiene tres principales componentes, que son los ganglios, los nervios, y las terminaciones nerviosas libres. Las terminaciones nerviosas libres en realidad no las vamos a abordar el día de hoy, solamente vamos a hablar de ganglios y de nervios. Los ganglios, hay principalmente dos tipos, que son los ganglios sensitivos y los ganglios autónomos. Los sensitivos ya también sabemos que son esencialmente los nervios raquídeos y específicamente estos cuatro nervios craneales, el trigémino, van a tener diferencias morfológicas con respecto al tipo de neuronas que los forman. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de los tipos de neuronas? Que hay neuronas unipolares, que nosotros no tenemos, neuronas bipolares, que sí tenemos y que son muy importantes, y que eso no lo mencionamos la vez pasada, el sitio más donde van a ser más abundantes las neuronas bipolares son en los órganos de los sentidos, ¿ok? En el órgano de la olfacción y en el sistema visual, las neuronas bipolares son bien importantes. Las neuronas pseudo-unipolares, ¿se acuerdan que mencionamos? Son las que nos engañan, que dicen que son una, pero en realidad es una prolongación que posteriormente se bifurca, y las multipolares, que son más abundantes. Bueno, aquí es donde precisamente vamos a integrar eso que vimos la vez pasada. A diferencia de los ganglios sensitivos, los ganglios autónomos, ya también autónomo, inmediatamente viene a nuestra mente el sistema nervioso simpático y parasimpático, y por supuesto el entérico, que es un sistema en realidad con este componente simpático y parasimpático, pero muy con una función bastante independiente y particular. Por eso es que se pone como en separado: simpático, parasimpático y entérico, que también pues sabemos que recibe el nombre de plexo de Meissner y de Auerbach, ¿verdad? El plexo de Meissner es el plexo submucoso de todo el tracto gastrointestinal, y el de Auerbach es el que constituye al plexo mioentérico, que es el que está en la capa muscular propia entre la capa circular y longitudinal. Con respecto al tipo de neuronas que van a estar presentes, pues bueno, las neuronas pseudo-unipolares, esas que dijimos que tienen una prolongación que posteriormente se bifurca, son las que van a constituir los ganglios sensitivos, mientras que las neuronas multipolares forman los ganglios autónomos. Y ambos tipos de ganglios, todos los ganglios, recuerden, ¿qué es un ganglio? Un ganglio es un conglomerado de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central, ¿cierto? Y estos ganglios van a tener, aparte de las neuronas, células de sostén, y esas células de sostén van a ser primordialmente los anficitos. Obviamente también va a haber células de Schwann ahí en el principio de los axones, porque son las que van a mielinizar, pero los anficitos van a cumplir una función análoga a los astrocitos.
Y estos anficitos, precisamente por su distribución, también se les llama células satélite, ¿ok? Recuerden, la vez pasada mencionamos las células que vimos fueron básicamente de macroglía, vimos los astrocitos, las células de mielinización, que eran las células de Schwann y los oligodendrocitos, y dijimos que íbamos a dejar pendientes, perdón, los anficitos y las células ependimarias, ¿se acuerdan? Y también vimos la microglía. Entonces, en este momento es cuando cuando surgen los anficitos aquí en el panorama, porque son precisamente las que van a fungir como células de sostén en los ganglios. Como ya mencionamos, los anficitos tienen una función análoga a los astrocitos en el sistema nervioso central, y entonces, si es una función análoga, ¿cuál es la función de los anficitos? ¿Para qué sirven? ¿Alguien que quiera mencionar? ¿Para qué creen que sirvan? Sostén, metabolismo. Exactamente, van a funcionar precisamente, primordialmente como sostén, y también para intercambio, para detoxificación y para, esencialmente para mantener a la neurona sana y fuerte, ¿ok? Ya mencionamos que están localizados en los ganglios, en el sistema nervioso periférico, y son perineuronales, por eso se llaman satélite. Aquí les muestro una fotomicrografía, muy bonita, está teñido con paz, y en esta les estoy mostrando un ganglio sensitivo, un ganglio autónomo, y en este ganglio autónomo, pues bueno, se ven los cuerpos neuronales, aquí súper bonitos, este es otro cuerpo neuronal, este es otro cuerpo neuronal, aquí no se ve muy bien, pero este es otro que no salió muy completo, aquí hay otro, por el nivel del corte no salió el núcleo, pero estas células que están inmediatamente rodeando a los somas neuronales son precisamente las células satélite. Y también, como mencionamos, pues obviamente aquí también hay axones, ¿verdad? Y también hay dendritas. Por eso es que también se ven estas células con este patrón y las fibras con este patrón ondulante que corresponden a las células. Estos son los núcleos de las células de Schwann, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a encontrar en un ganglio? Pues primordialmente voy a encontrar cuerpos neuronales, anficitos y células de Schwann, ¿ok? Los nervios, ya también hablamos un poquito la vez pasada de ellos. Hay nervios craneales, nervios raquídeos. Por las características de si tienen una vaina de mielina o no, también los podemos dividir entre mielínicos y amielínicos. También por el tipo de conducción, sabemos en fisiología que lo podemos dividir como conducción rápida o conducción lenta, o los que tienen una conducción intermedia, en fin. Sin embargo, bueno, pues histológicamente lo que creo que es más relevante en este caso, pues son los que constituyen o los que tienen vaina de mielina y los que no lo tienen. Y también es importante recordar las capas de tejido conjuntivo que protegen a estos nervios, que son el endo, que como ustedes todos podemos inferir es la capa más interna, el perineuro, que envuelve fascículos, y el epineuro. Solo para recordar lo que vimos la vez pasada, que los oligodendrocitos tienen la posibilidad de mielinizar a varios axones simultáneamente con cada una de sus prolongaciones, a diferencia de las células de Schwann, que las células de Schwann, pues bueno, van a mielinizar a un axón a la vez. Y esto es solamente para mostrar la diferencia entre una fibra mielínica y una fibra amielínica. Las fibras mielínicas son aquellas en las que la célula de Schwann va a enredar, va a abrazar ese axón, pero además va a empezar a producir citoplasma a su alrededor. ¿Qué es la mielina? Es citoplasma de la célula de Schwann, es citoplasma y membrana de la célula de Schwann. Eso es esencial una vaina de mielina. La célula de Schwann, vean aquí cómo está envolviendo ese axón, y después empieza a producir membrana y citoplasma, y empieza a formar como vueltas y vueltas alrededor de ese axón. Vean cómo el diámetro del axón es esencialmente el mismo, porque el diámetro del axón varía en gran medida. Lo que varía es precisamente la cantidad de membrana y de citoplasma que se enreda, que envuelve a ese axón. Y esto, pues todas estas capitas y todo este diámetro está constituido por la célula de Schwann, no por el axón, ¿ok? A diferencia de las células amielínicas, que en las células amielínicas, pues bueno, se ven las fibras, que en las fibras amielínicas se ven los axones, y la célula de Schwann sí las abraza, las cubre, las protege, pero no les forma estas capas circunferenciales de membrana y de citoplasma. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué esto importa?
Bueno, pues porque lo mismo ocurre, por ejemplo, si alguien escuchó hablar de la enfermedad de Guillain-Barré, es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso periférico. Y en esto lo que ocurre pues es que se forman anticuerpos que atacan precisamente a los componentes de la membrana de la célula de Schwann, y esta vaina se pierde y entonces el axón queda pues esencialmente desprotegido, queda desnudo, ¿ok? Entonces por eso es importante que sepamos cómo funciona, cómo se produce esta vaina de mielina y quién la produce, ¿ok? En el corte longitudinal ya creo que también vimos esta fotomicrografía la vez pasada, que es un corte en el que podemos ver este aspecto ondulante que les decía la vez pasada, y los núcleos de la célula de Schwann que también guardan un poquito, retienen un poquito de esta como ondulación. En el corte transversal, pues obviamente lo que vemos son estructuras tubulares que están, esta es una tinción de osmio para resaltar cuáles son las vainas que tienen o las fibras que tienen una vaina de mielina más prominente y otras que no. Y como ustedes pueden ver, pues bueno, hay unas que se ven súper grandes, que se ven muy, muy grandes, y otras que se ven más pequeñitas. Y la diferencia radica primordialmente, como ya dijimos, en cuántas capas tiene de mielina ese axón versus los que no tienen y nada más están cubiertos por una célula de Schwann que nada más les está abrazando. Entonces, esto es súper importante porque histológicamente, si yo veo una lesión desmielinizante, pues obviamente este grosor se va a perder porque esas células pues están esencialmente destruidas. Y por último, con respecto a la vaina de tejido conjuntivo o a las capas de tejido conjuntivo, recuerden que el epineuro es el que envuelve a todo el nervio, al nervio en su totalidad. El perineuro es el que envuelve a varios fascículos. Ajá. Por ejemplo, este es un fascículo, este es otro fascículo. El perineuro envuelve o separa varios fascículos. Y el endoneuro, como ustedes también pueden imaginar, pues el endoneuro es el que protege directamente a la célula de Schwann, a esa mielina, ¿ok? Aquí se los pongo en corte transversal y pues bueno, el epineuro, otra vez, es el que envuelve a la totalidad del nervio. El peri es el que sale de las fibras nerviosas y separa a las fibras en fascículos, y el endoneuro pues es el que cubre a cada fibra nerviosa, a cada axón, ¿ok? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? No. ¿No? Ok. Entonces, vamos a empezar con el sistema nervioso central. Esta es la parte quizás más, la que me causa más emoción y congoja. Y bueno, espero que después de esta plática, pues les cause la misma emoción ver qué bonito, histológicamente, qué bonito se ve el sistema nervioso. El sistema nervioso central tiene un arreglo histológico sumamente peculiar, al igual que el resto del organismo, pero las células hablan mucho de su función. Como ya ustedes vieron, incluso con la glía, las células, la morfología, habla muchísimo de su función. Los astrocitos, por ejemplo, tienen que tener esas prolongaciones para bla, bla, bla. Los oligodendrocitos tienen que tener esa forma para bla, bla, bla. Las células de Schwann, igual. Entonces, con las neuronas en realidad no es tan diferente, es exactamente lo mismo. Solamente un recordatorio de cuáles son los componentes del sistema nervioso central. Sabemos que pues, son dos grandes componentes, ¿verdad? Son el encéfalo y la médula espinal. Y en el encéfalo, pues, los tres componentes, o los tres componentes son el cerebro, los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco encefálico, que también ya sabemos que tiene tres porciones, ¿verdad? Que tiene al mesencéfalo, al puente y a la médula oblongada. Y la médula espinal, que es la continuación de ese tronco encefálico, que continúa inmediatamente a partir de la médula oblongada hacia la parte caudal del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, los dos van a tener sustancia gris y sustancia blanca, ¿cierto? Sin embargo, la distribución va a ser diferente. En el encéfalo, que otra vez cuando hablamos de encéfalo puede ser cerebro o tronco encefálico. La sustancia gris también se le llama corteza, o la sustancia blanca también se le llama médula. En estas tres estructuras, la sustancia gris es periférica, ¿verdad? Y esto tiene que ver con su embriología. La sustancia gris va a ser periférica, la sustancia blanca va a ser central. Y en la médula espinal va a ser lo opuesto.
azul va a ser el componente central de esta estructura y la sustancia blanca va a ser periférica. Bien. ¿Qué componentes podemos distinguir aquí? Pues bueno, esto es esencialmente el encéfalo, ¿cierto? Aquí tenemos un corte, perdón. Aquí tenemos un corte del encéfalo muy bonito en el que podemos ver precisamente esta división de los hemisferios cerebrales. Este sería el hemisferio cerebral, ¿qué? Izquierdo, derecho, arriba, abajo. Sería el hemisferio izquierdo. Exactamente, este sería el hemisferio izquierdo. Y entonces aquí se ve súper bonito el hemisferio cerebral en su totalidad. Vean, este es el cuerpo calloso, al rato vamos a hablar de esta estructura. Y podemos ver también el resto de los componentes, ¿verdad? Aquí podemos ver incluso parte del diencéfalo y el cerebelo, que bueno, esto es creo que esto es un poema. Entonces aquí se ven los hemisferios, el hemisferio cerebral, se ve el hemisferio cerebeloso y aquí se ve el tronco encefálico, ¿ok? Que este es el mesencéfalo. Vean, incluso por eso es que anteriormente se le llamaba protuberancia, porque efectivamente eso es una estructura que hace una prominencia sumamente evidente en el tronco encefálico, por eso así se le llamaba. Y también tenemos la médula oblongada. Y ya aquí dijimos que caudalmente se continúa con la médula espinal. Entonces, recuerden, estos son los tres grandes componentes. El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico con el mesencéfalo, que se ve incluso un poquito aquí de la sustancia negra, el puente y la médula oblongada. ¿Vale? ¿Cómo es la distribución de la sustancia gris y blanca en el encéfalo? Bueno, pues ya dijimos que la sustancia gris es la que va a ser periférica y la sustancia blanca central. Y algo que quiero resaltar mucho en esta plática es la diferencia entre estas dos estructuras o entre estos dos componentes y además que en lo normal, ¿cómo es que se ve normalmente? Normalmente debe de haber una distinción así entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿ok? Debe haber, digo, así como ustedes pueden delinear, incluso si siguen todo este trayecto, se puede perfectamente delinear, esto es parte del corte, esto todavía es parte de la corteza, es normal, pero se puede delinear muy bien la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Cuando se pierde eso, cuando se pierde esa unión córtico-medular o esa unión sustancia gris, sustancia blanca, entonces quiere decir que algo ahí no está bien. Puede ser, por ejemplo, una lesión isquémica, puede ser un infarto, puede ser una hemorragia, puede ser una neoplasia, puede ser desmielinización, etc. Entonces, es muy importante que si ustedes tienen la oportunidad de cortar encéfalos, tienen la oportunidad de ver un corte de encéfalo, cuando estén haciendo los cortes, por eso es que se hacen los cortes seriados, se ponen en una tabla, se ponen en una mesa y después se tiene que ir corte por corte delineando la corteza y la sustancia blanca para ver, porque a veces los cambios son súper sutiles. Entonces, muy importante cuando están haciendo corte de encéfalo, si tienen la ocasión de hacerlo, que vean muy bien y que busquen alguna posible alteración entre esta unión entre sustancia gris y blanca. Ok. Aquí les estoy mostrando un corte histológico de cómo se ve esa unión entre sustancia gris y blanca. Y como ustedes pueden ver incluso en este corte como holóptico, que es parte de todo del corte que hicimos de esta sección, aquí se puede ver muy bien la distinción entre la sustancia gris y la blanca. Incluso si siguen el trayecto, pues se puede distinguir bastante bien cuál es la sustancia gris y cuál es la sustancia blanca, ¿ok? A veces dejé intencionalmente, o sea, estos artificios, porque a veces, como son cortes grandes, a veces la tinción puede no ser homogénea y entonces pueden ver, por ejemplo, como estas líneas, ¿sí? Que hay líneas que se ven como un poquito más oscuras, un poco que se ve un poquito más claro aquí, o pueden ver estas como rayitas aquí, que puede parecer que algo pasó con el tejido en realidad, o como esto. Todo esto son artificios. Y los artificios son precisamente por eso se los quise enseñar, porque como son cortes largos, como son cortes grandes, a veces el corte puede no ser regular, a veces se puede despegar un poquito del tejido y se pueden ver como estas brechas, ¿ok? Pero esto no es una alteración en el tejido, esto es parte normal del proceso, igual esto, ¿ok? Y es importante que los conozcan porque si, por ejemplo, es la primera vez que vemos un encéfalo
y vemos un corte así y vemos esta parte y luego vemos pálido, pues a lo mejor puedo pensar que esto es una placa de desmielinización, cuando en realidad la diferencia pues es que si ustedes ven se ve como una banda muy bien delimitada aquí. Esto está como muy bien delimitado, como una bandita, que es parte de que hay, por ahí pasa un poquito más de tinción. Entonces, siempre, no me acuerdo si ya lo habíamos mencionado la vez pasada, creo que no, pero algo que siempre les digo a quien está empezando en patología es empiecen a ver las cosas a bajo aumento. No, si empiezan a ver las cosas a 10, a 20, a 40, ya nos perdimos, ¿ok? Empiecen con el aumento que tengan menor en el microscopio, sea el órgano que sea. Así estén buscando cosas las más insignificantes, empiecen con el menor aumento que tengan. Y con ese, la idea es que se den un panorama general de lo que está ocurriendo y entonces sí, si algo llama su atención, entonces se van a enfocar en esa parte, porque si no se van a tardar 6 horas viendo esto y todo les va a parecer horrible. Entonces, es importante que lo vean a poco aumento y sobre todo en esta, como ustedes pueden ver, en esta pues irse a mayor aumento sería básicamente firmar nuestra sentencia de perdición, porque entonces no podría buscar las diferencias o buscar el límite entre la sustancia gris y blanca, por ejemplo, que esa es de las primeras cosas que tengo que ver. Entonces, esta diapositiva la quiero utilizar para, como para hacer el primer abordaje de cómo vamos a ver el sistema nervioso. Entonces, primero, al menor aumento posible. ¿Ok? Esa es la regla número 1, menor aumento. Regla número 2, hay que empezar de afuera hacia adentro. ¿Ok? Que eso creo que también aplica en general para todas las estructuras, desde afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo o del centro hacia la periferia, depende de qué tipo de estructura estoy viendo. Pero si siguen ese orden, les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, poco aumento, arriba, abajo, afuera, adentro o centro hacia afuera, ¿ok? En este caso, podemos empezar, por ejemplo, de afuera hacia adentro. ¿Y qué es lo que hay afuera? Bueno, la dura madre ya no está porque la quitamos, pero ¿qué sí hay? Estas que están aquí son las leptomeninges, ¿ok? Esto es la aracnoides. Esto es más aracnoides. Entonces voy a empezar por ahí. Aunque yo vea que aquí hay una cosa horrible en el centro, no importa. Siempre tengo que empezar en orden. Poco aumento, leptomeninges y luego me voy al parénquima, ¿ok? Y en el parénquima, la primera cosa que voy a buscar es la unión sustancia gris, sustancia blanca. ¿Cómo se ve? ¿Se ve normal? ¿Se ve anormal? ¿Ok? Y ya después, si encuentro alguna normalidad, entonces me enfoco en esa normalidad. ¿Sí queda claro hasta ahí? Esa es una parte como pivote, es sumamente importante y es con la que quiero que de verdad la guarden y la tomen en consideración cuando están viendo especímenes quirúrgicos o de autopsia o de lo que sea, biopsias, lo que sea de cerebro. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de la histología de los hemisferios cerebrales. Vamos a empezar con la corteza cerebral. Los hemisferios cerebrales ya dijimos que son dos, que están separados por esta hoz de tejido conjuntivo de la dura madre. Y los hemisferios también sabemos que tienen distintos lóbulos, ¿cierto? Sabemos que, bueno, aquí por eso es que les puse esta fotito, creo que es donde mejor se ven. Que aquí tenemos al lóbulo frontal, obviamente está el contralateral, tenemos al lóbulo parietal, ¿cierto? Luego tenemos este bien bonito que es el lóbulo temporal y el occipital, ¿ok? Entonces, recuerden que hay distintos lóbulos, la distribución neuronal también puede ser diferente, pero no la vamos a mencionar salvo una excepción. Y recuerden otra vez que la corteza cerebral, pues es esencialmente la parte que va a estar en la porción periférica, la sustancia gris, y obviamente, pues bueno, vamos a tomar un cachito de esto para ver cómo se ve el microscopio. La sustancia gris o la corteza se divide en 6 capas histológicamente en el cerebro. Y estas capas, pues bueno, es muy fácil recordarlas porque se repiten, ¿sí? De la capa 2 a la capa 5 se repiten, son iguales. Entonces, en realidad la única diferencia es que una es externa y una es interna. Por eso es que es muy fácil recordarlas. Las únicas que en realidad hay que tener un poco más de, como guardadas como memoria, son la molecular y la plexiforme. Pero de ahí en fuera lo demás, pues hay una granular o granulosa externa y hay una piramidal externa. Entonces, si se repite, pues ¿qué es lo siguiente? Pues hay una granulosa interna y una piramidal interna. Y de ahí, pues ya lo único que hay que agregar es la capa molecular afuera y la capa plexiforme adentro, ¿ok? Y en la sustancia blanca, obviamente lo que vamos a encontrar pues son fibras axónicas y dendríticas. Cuando hablamos de fibras, lo que estamos hablando es axones o dendritas, son prolongaciones neuronales, ¿ok?
Y aquí les estoy marcando cuáles son las que constituyen a la parte, a las capa 3 y a la capa 5, que son las células piramidales. A veces es difícil hacer el límite entre la capa 3 y la capa 5, no es como, digo, no se estresen demasiado, pero sí es importante, lo que sí es muy importante, es que identifiquen a las células piramidales, ¿ok? Se les llama piramidales precisamente porque tienen este nombre me parece bastante descriptivo, tienen una forma precisamente piramidal, ¿sí? Si las obviamente es como estructuras tridimensionales, triangulares, si la estoy viendo en un corte con H y E, pero ese es el nombre, por eso es que se les da ese nombre. Y la piramidal interna, la diferencia entre la capa 3 y la capa 5 es que la piramidal interna, si ustedes se fijan, estas neuronas son más grandes que las neuronas de la capa 3. Entonces, la piramidal interna, las células piramidales son un poco más grandes. Por eso es que las pueden diferenciar. Entonces, hacemos un corte en esta parte y vemos que hay sustancia gris y sustancia blanca. Pues lo que vamos a ver es la foto que les mostraba en la presentación anterior. Esto otra vez. Entonces, vamos a empezar a poco aumento. Estas que están aquí es un poquito de leptomeninges con un poco más de parénquima cerebral que aquí apareció en la foto. Está todo esto de aquí hasta acá. Todo eso constituye a la corteza, ¿ok? O a la sustancia gris. Y ven cómo incluso se ve este cambio de color, se ve este cambio de tonalidad en la tinción, porque aquí es precisamente el límite entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿ok? La sustancia gris o la corteza, ya mencionamos que son, ¿qué es lo primero que tengo que saber de la sustancia gris o qué no tiene la sustancia blanca que sí tiene la sustancia gris? ¿Por qué esta se ve, hay muchas células piramidales y aquí no? ¿Qué sí hay acá en la corteza? Exactamente, exactamente. Entonces, en la corteza, en la sustancia gris, hay cuerpos neuronales, en la sustancia blanca no, ¿ok? Entonces, esta, a un poquito mayor magnificación, ya se puede ver, se ve el fondo fibrilar, ¿se acuerdan de lo que hablábamos la vez pasada del neurópilo? ¿Ok? Aquí se ve muy bonito el neurópilo, pero además se ve repleto de cuerpos neuronales. E incluso a poco aumento, incluso desde aquí, si prestan un poquito de atención, pero sobre todo acá, se empiezan a ver los somas de las neuronas piramidales, ¿ok? Entonces, esta es la sustancia gris, esta es la corteza. Aquí se las pongo mayor aumento, sobre todo para que vean el neurópilo, y entonces quiero que traigan a su mente lo que vimos la vez anterior. ¿Qué dijimos que hay? Dijimos que hay componentes, neuronas y glía. ¿Veo neuronas? Sí. ¿Veo glía? Sí. Sí. ¿Y qué también veo? Veo ese fondo fibrilar. ¿Y cómo se llama ese fondo fibrilar? Neurópilo. ¿Ok? Entonces, aquí ya está todo lo que estábamos viendo la vez pasada, solamente que particularmente en la corteza cerebral, pero estamos usando todo lo que vimos la vez pasada, ¿vale? Estamos viendo, ven cómo se ven bien bonitos pues estos axones, estas prolongaciones, ajá, las células piramidales, y aquí incluso, ¿qué células les parecen estas? Oligodendrocitos. Exactamente, muy bien, muy bien. ¿Quién contestó? ¿Quién fue? Yo, doctora. Esli. ¿Cómo? Fui yo, Esli. Ay, muy bien. Es que me quiero ir familiarizando con ustedes, porque eso de hablarle y no saber a quién le hablo no me gusta. Entonces, muy bien, muy bien. Exacto. Entonces, estamos viendo el neurópilo, estamos viendo los oligodendrocitos que dijimos que son los que parecen huevos fritos, ¿verdad? ¿Y quiénes serían estos entonces? Astros. Son astros, exactamente. Muy bien, Jorge. Estos son astrocitos, ¿verdad? Y ¿qué dijimos? Que si quiero buscar a la microglía, pues buena suerte, ¿verdad? Porque esa no se ve normalmente. Entonces, aquí ya está todo. Están las neuronas, está la glía y está el neurópilo. Y aquí pues se las pongo solamente para que lloren de alegría. Vean, aquí se ven los somas neuronales. Aquí se ve esto que corresponde a la sustancia de Nisl, de lo que hablamos la vez pasada, ¿ok? También hablamos de esta inclusión citoplásmica, que es la lipofusina, que es normal, ¿ok? Entonces aquí ya está todo lo que hablamos. Está el neurópilo, neuronas con sustancia de Nisl, un poquito de lipofusina,
los núcleos con este ojo de lechuza, y las células gliales, ¿vale? Y obviamente, como se ven, digo, si quieren verlo con una cosa impresionante y ver todas sus prolongaciones, pues las tinciones de plata son la mejor forma de verlas, porque aquí se ve todo este entramado axonal y dendrítico de estas neuronas maravillosas. Sin embargo, pues nosotros lo que vamos a ver es esto. Este es nuestro día a día, este es nuestro HIE, y aún así vean cómo podemos ver mucho detalle y todos los componentes que tenemos que ver con una HIE. Ni siquiera hemos hecho tinción especial aquí, ¿vale? Ok. ¿Por qué se ve diferente la sustancia blanca? ¿Qué tiene de diferencia la sustancia blanca? Bueno, ya lo mencionamos, ahí no hay somas neuronales, ¿verdad? Aquí lo que hay, pues solamente son axones y glía. Y si hay axones, pues entonces las células que van a ser mucho más prominentes aquí, como ustedes lo pueden ver en este campo, pues son los oligodendrocitos. Exactamente, son los oligodendrocitos. ¿Y por qué los óligos? ¿Qué dijimos que hacen? Mielinizar. Porque son los que mielinizan. Y entonces, si aquí hay esencialmente puro axón y pura dendrita, pues entonces alguien tiene que mielinizarlos. Y quien lo hace son los oligodendrocitos. También obviamente va a haber astrocitos, pero vean cómo pues en mayor proporción están los oligodendrocitos. Y se ve igual fondo fibrilar, oligos, astros, pero no se ven somas neuronales, ¿ok? Entonces, ya puedo yo distinguir si ya me enseñan una laminilla, ¿sí? Y me preguntan qué estoy viendo, entonces ya puedo diferenciar cuál es corteza y cuál es sustancia blanca, ¿vale? Esto es solamente para comparar cómo se ve, por ejemplo, esta es la transición entre la sustancia gris, que ya vimos somas neuronales, sustancia blanca en la porción inferior, y esta es una tinción de Luxol Fast Blue, que esta tinción es una tinción especial que van a escuchar mucho, sobre todo para lesiones desmielinizantes, porque Luxol Fast Blue tiñe la mielina de azul, ¿ok? Entonces, todo lo que tenga mielina aquí se va a pintar de azul y vean cómo esta parte pues se tiñe muy tenue, sí se tiñe, pero muy tenue, porque es obviamente de todas estas neuronas, pero no son tan prominentes como el conglomerado que se forma en la sustancia blanca, ¿ok? Apenas van descendiendo. Entonces, aquí es donde se juntan todos, en esta porción inferior. Por eso es que aquí se ve mucho más positiva, ¿ok? Entonces, un Luxol Fast Blue positivo es cuando se vean cuando se ve este azul intenso en los axones, ¿ok? Aquí se los pongo otra vez. Aquí, ¿por qué no se ve? Bueno, pues porque hay somas neuronales también. Aquí no se ven quizás muy prominentes por la tinción, pero bueno, pues esto es lo que corresponde a la sustancia blanca y esta es la sustancia gris, ¿ok? Entonces, esto es esencialmente un Luxol Fast Blue positivo en las fibras axónicas. Okay. Ok, ¿normal o anormal? Les pongo otra vez esta. Ay, me tuve que ir como 30 atrás. Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así. Ok. Entonces, aquí yo puedo dibujar una línea, ¿verdad? Entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y la sustancia gris se ve homogénea. La sustancia blanca también. Ahora, ¿normal o anormal? Y si es anormal, ¿por qué? Es anormal porque la delimitación de la sustancia blanca con la sustancia gris no está bien definida. De hecho, la línea de la sustancia blanca está irregular. Exacto, muy bien. De hecho, aquí se ve, y por ejemplo, aquí se ve normal, ¿cierto? Aquí se ve como que todavía puedo dibujar la línea, todavía, Acuérdense, poco aumento, ¿ok? Estoy a poco aumento, estoy viendo las leptomeninges que a poco aumento se ven bien, ¿ok? Todavía no he ido a mayor aumento, pero se ven bien. Y entonces la normalidad está primordialmente en la corteza y en la unión con la sustancia blanca. Porque aquí yo puedo ver la línea, la puedo dibujar, pero aquí se empieza a perder, ¿cierto? Aquí se ve como se empieza a perder el límite y aquí de plano esto ya se perdió y se ve sumamente irregular. Y además de eso, veo algo que no vi en el otro corte, que es este puntilleo rojo. Y este puntilleo rojo está en muchas partes de la corteza, ¿ok? ¿Qué es ese puntilleo rojo? Es hemorragia, ¿ok? Entonces, esto lo que estamos viendo aquí es esencialmente un
un proceso hemorrágico en el parénquima cerebral, y vean como todos estos son eritrocitos extravasados, que son los que se ven aquí, a poco aumento, y todo lo que estamos viendo acá, de hecho, todas estas estructuras circulares y oblicuas y todos estos son vasos sanguíneos. Y estos incluso son macrófagos que se están tratando de comer toda esa hemosiderina de todo lo que está pasando aquí. Entonces, esto no es un proceso normal, y a poco aumento yo puedo distinguir que esto no es un tejido cerebral normal. ¿Ok? Y bueno, aquí les muestro otras áreas en las que las neuronas ya no se ven como las neuronas que les mostré, como esas neuronas piramidales bonitas con su sustancia de Nissen. Estas incluso ya tienen parte de estas prolongaciones que se ven como un poquito tortuosas, que se llaman axones en tirabuzón. Y vean cómo el citoplasma se ve condensado también. Algo, por eso es que les hice hincapié en los organelos, ¿ok? Porque una de las características de cuando las neuronas empiezan a tener cambios isquémicos es que la sustancia de Nissen ya no se ve, ¿ok? Eso se pierde, ¿ok? Entonces vean como aquí en esas neuronas, yo ya esencialmente ya no veo la sustancia de Nissen, ya no se ve. La neurona se ve como, como sumida, como contraída, y el núcleo ya no tiene ese ojo de lechuza, ¿ok? Entonces todo lo que hablamos la vez pasada normal ya no es, ¿ok? Ya no hay ojo de lechuza, ya no hay Nissen, la lipofusina incluso ya se ve ahí medio extraña, la neurona se ve como exprimida, como contraída. Entonces, todos estos son cambios de encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Ok? Entonces, para eso era importante saber que el ojo de la lechuza y todo lo demás, para eso era. ¿Ok? Ven como estas neuronas ya no se parecen en nada a las neuronas normales que vimos la vez anterior, con todos los componentes que vimos la vez anterior, ¿vale? Entonces ustedes en esta semana, si tienen tiempo, vayan a leer un poco de la encefalopatía hipóxico-isquémica y vayan a leer acerca de las neuronas rojas, ¿ok? Así se les llaman, neuronas rojas. Y se llaman rojas precisamente porque el citoplasma se vuelve hipereosinofílico. Ya no hay Nissen y esa neurona, en vez de tener un citoplasma basófilo, tiene un citoplasma acidófilo, ¿ok? Entonces, y guarden esto en su mente. Bien. Otra estructura particular que les quería contar con respecto a los hemisferios cerebrales, que es una estructura peculiar, es el hipocampo. El hipocampo, como ustedes saben, pues es esta región particular del lóbulo temporal y que tiene como macroscópicamente tiene este giro muy bonito que le da precisamente las neuronas granulares. Vean, aquí se ven igual a poco aumento, otra vez, las leptomeninges. Veo el límite entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿ok? Y luego veo esta estructura súper bonita, esta estructura bien peculiar que tiene este conglomerado neuronal bien prominente, ¿ok? Entonces, aquí digo, no es la idea que se lo aprendan como todo, pero sí es importante que identifiquen esto como el hipocampo, ¿ok? Primero, y del hipocampo lo que creo que es más relevante, sobre todo para enfermedades neurodegenerativas, es que recuerden que, bueno, pues obviamente es el giro dentado, ¿ok? Y aquí, si quieren ir a leer un poco acerca del hipocampo, van a encontrar que hay regiones, el cuerno de Amón, ¿ok? Y el cuerno de Amón tiene varias regiones, son arbitrarias, pero bueno, más o menos, pues esta sería como la región 4 y después da toda la vuelta hasta una estructura que es el subiculum, luego la corteza transentorrinal, entorrinal y luego ya se sigue con el resto de la corteza temporal, ¿ok? Y bueno, también es una estructura también que se menciona bastante con bastante frecuencia como referencia, que es el cuerpo geniculado lateral, ¿ok? Bien. Bueno, y también al rato vamos a hablar de esta estructura, que es, con esta de hecho vamos a terminar. Ok. Entonces aquí les pongo un mayor aumento del hipocampo con el giro dentado que ya les mencionaba, el cuerno de Amón, que sería esencialmente más o menos CA4, y luego de aquí se va a CA3, y luego CA2, y luego CA1, y después dijimos que ya se va para el subiculum y el resto de las estructuras. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante cuando estamos haciendo la evaluación de enfermedades neurodegenerativas, particularmente enfermedad de Alzheimer. El hipocampo es una de las estructuras en donde estudiamos estos cambios. Este es el giro dentado y ven cómo las neuronas son más chiquititas y están súper conglomeradas, por eso es que tiene este aspecto como tan denso en esta estructura. Y estas, ¿qué forma tienen?
piramidales. Exactamente, son neuronas piramidales y estas son las que constituyen el cuerno de Amón, ¿ok? Entonces, este es el giro dentado y esto es básicamente las regiones de CEA o del cuerpo de Amón. Y solamente les pongo dos ejemplos. Una de las proteínas que nosotros evaluamos para, esto no tiene que ver con Alzheimer, bueno, sí tiene que ver porque algunas veces están mezcladas, ajá, no es de hecho bastante frecuente ver Alzheimer con cambios, por ejemplo, por enfermedad de cuerpos de Lewy o con TDP43. TDP43 es una proteína que todavía no se sabe muy bien su fisiopatología, pero que se sabe que se acumula, se transloca del núcleo al citoplasma en ciertas condiciones, y hay enfermedades que se llaman así por acumulación de TDP43 y clínicamente dan enfermedades neurodegenerativas, que así se manifiestan. Y esta es una inmunohistoquímica para proteína tau, en la que estas neuronas, en vez de estar normales y sanas como las que les estoy mostrando aquí, pues acumulan excesivamente proteína tau y por eso es que son positivas para este marcador. Ya lo podemos hablar después. Pero bueno, por eso quiero que tengan en su mente el hipocampo y por qué es relevante reconocer estas estructuras, ¿vale? Ok. Esto es con respecto a los hemisferios cerebrales. Ahora vamos al cerebelo. Esto se va un poquito más rápido, pues bueno, porque estas son quizás un poquito más simples histológicamente, por decirlo coloquialmente. La corteza cerebelosa va a tener una sustancia gris también y una sustancia blanca, que también la sustancia gris va a ser periférica, la sustancia blanca va a ser central. Y en esta está la diferencia, por eso es que se facilita mucho, pues porque hay 3 capas en lugar de 6, que son la capa molecular de Purkinje y granulosa. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de que durante la embriogénesis en realidad hay 4 capas? Aquí se tendría que agregar una capa, que sería la capa granulosa externa, ¿se acuerdan? Y dijimos que había unas células que se encargaban de ayudar a que esas neuronas migraran hacia su destino final, que era la granulosa interna, y esa era la glía de Bergman, ¿sí recuerdan? Entonces, esto estamos hablando obviamente de una corteza cerebelosa adulta, ¿ok? Si estuviéramos hablando de un feto, entonces estaríamos hablando de 4 capas, la granulosa externa y las otras 3, ¿ok? Y en la sustancia blanca, pues obviamente lo que vamos a tener son axones y dendritas. Bien. Este corte me gusta mucho porque creo que podemos mostrar varias de las estructuras anatómicas. Por ejemplo, estos obviamente son los hemisferios cerebelosos. Aquí vemos el árbol de la vida maravilloso. Este es mi órgano favorito por la eternidad. Vean, aquí se ven los pliegues sumamente compactos de la corteza cerebelosa y ven como incluso se ven las ramitas como de árbol que empiezan a formarse a partir de los axones de las neuronas que están aquí, y se empiezan a formar ramificaciones finas, finas, finas que confluyen en tractos de sustancia blanca sumamente gruesos como estos. Entonces, bueno, como referencia, hemisferio cerebeloso, aquí vemos un poquito del vermis. Lamentablemente no salimos como en el mejor corte para el núcleo dentado, pero bueno, aquí tendría más o menos que estar, ¿ok? Aquí vemos, ¿qué estructura es esta? ¿Alguien la reconoce? Es el vermis. El vermis es este, justamente, que se ve como un gusanito, que por eso es que se ve como con estas banditas aquí. Este es el vermis cerebeloso. Y luego vean, esta es una estructura que vamos a ver a continuación, que es parte del sistema ventricular. Este es el cuarto ventrículo. Y exactamente, es la protuberancia, es el puente, exacto, muy bien. Y de hecho aquí en el puente, pues bueno, ya les mostraré algunas, vamos a ver un poquito del puente. Otra vez tenemos un corte de la corteza cerebelosa con un poquito de sustancia blanca, y aquí sí les quiero mostrar, aquí creo que salió bastante bonito. Estos son las folias cerebelosas, vean los pliegues tan complejos que forma la corteza, ¿ok? Aquí estas son las ramitas del árbol que decíamos, que se forman por los axones que vienen de esta capa, de esta corteza, que empiezan a formar tractos más gruesos, más gruesos, más gruesos, y que confluyen en tractos de sustancia blanca mucho más grandes. Y que se ve como festoneado, este aspecto festoneado que se ve en esta estructura corresponde al núcleo dentado, que de hecho tienen mucho, son básicamente, están en íntima conexión con las olivas en la médula oblongada. Y estos tractos, que son los tractos súper, súper gruesos de sustancia blanca, son los pedúnculos cerebelosos, que son, ya ustedes recordarán que son 3 y que conectan
a quienes conectan son al tronco encefálico con el cerebelo. El tronco encefálico tiene 3 componentes: mesencéfalo, puente o protuberancia y médula oblongada. ¿Cuántos pedúnculos cerebelosos hay? Pues 3. El superior con el mesencéfalo, el medio con el puente y el inferior con la médula oblongada. Este que estamos viendo, como esta es la protuberancia o el puente, este es el medio, ¿vale? Bien, entonces si tomamos en cuenta un cachito de esta corteza cerebelosa y lo hacemos grande, pues entonces lo que vemos es la rama del árbol, ¿cierto? Esta folia cerebelosa con las 3 capas de la corteza cerebelosa adulta. Entonces, otra vez, poco aumento, leptomeninges que se ven normales y luego las 3 capas de la corteza y después la sustancia blanca o la médula, ¿ok? Aquí ya es cuando vemos el aspecto definitivo de esta corteza cerebelosa. Vean qué bonito. ¿Esta a qué capa correspondería? ¿Será la capa molecular? Exactamente, muy bien. Esa es la capa molecular. Y luego ven cómo incluso a poco aumento estas neuronas gritan, saltan inmediatamente. Se ven obviamente primordialmente los somas neuronales. Estas son las neuronas de Purkinje. Ajá. Y estas, que su nombre lo dice, se ven como granos. Pues entonces esta es la capa granulosa, ¿ok? Entonces, acuérdense, es muy fácil así por el aspecto histológico inferir cuál capa es cuál. Y obviamente, pues a mayor aumento así se ve, ¿ok? Esta es la capa molecular, que también muchas de estas son neuronas, ¿ok? Acuérdense que hay neuronas que son chiquitas, que parecen como pulguitas, pero son neuronas. La capa de células de Purkinje, que miren qué belleza su ramificación, y la capa de células granulosas, ¿ok? Esto obviamente si quieren ver el árbol dendrítico espectacular, ven como aquí esto no le hace justicia al árbol dendrítico, sin embargo aquí se ven bastante bonitas, pero bueno, si quieren ver el árbol dendrítico, pues obviamente una tinción de plata sería la ideal. Ok, ¿normal o normal? ¿Y por qué? Anormal, porque la capa de las células de Purkinje, las células están como distorsionadas. Muy bien, excelente. Y tienen como, son gránulos que tienen en el citoplasma, se ven más basófilas, están irregulares. Muy bien, muy bien. Y de hecho, ¿sabe? Creo que la foto no se ve bastante, porque sí, de hecho se ve como un poquito basófilo. En realidad esto es un poquito más eosinófilo. Se ven más rojas, se ven un poquito más rojas. Y se acuerdan que les decía, cuando hay cambios hipóxico-isquémicos, las neuronas, ¿qué ya no tienen? Bueno, dijimos el núcleo con la cromatina abierta y su nucleolo prominente. Esto es normal. Vean aquí qué bonita se ve la sustancia de Nissl. Aquí se ve un poquito más de la sustancia de Nissl, ¿ok? No se ve mucha lipofusina porque estas no se ven como, las Purkinjes en realidad no almacenan así muchísima lipofusina, pero si lo comparan aquí, estas neuronas se ven primero contraídas, ¿ok? Irregulares. Vean el axón cómo se ve ya en tirabuzón. Ajá, perdón, el árbol dendrítico. Se ve en tirabuzón. Este sí sería el axón y este también se ve como festoneado, como retorcido. El núcleo ya no se ve con la cromatina abierta ni con el nucleolo prominente. ¿Dónde está la sustancia de Nissl? Pues vayan ustedes a saber. Entonces, todas estas neuronas son agónicas. Estas neuronas están muriendo, ¿ok? Entonces, esto no es normal. Este es otro corte que les pongo. Vean cómo la capa molecular ya incluso se ve toda distorsionada. Aquí el neurópilo ya se ve súper feo, súper desorganizado, ¿ok? Y las células de Purkinje, pues aquí ya incluso ya cuántas células de Purkinje, ya nada más quedan estas pobres 3 supervivientes que no les queda mucho. Y la capa granulosa incluso, vean cómo normalmente se ve como mucho más poblada. Y vean aquí ya casi ya no hay células de la capa granulosa. ¿Y qué sí hay? ¿Esto es parte del cerebelo? Muy bien, excelente, eso es, exacto. Sí, porque parecen como células epiteliales. Exactamente, muy bien. De hecho, eso es lo que es. Y por eso, incluso, por ejemplo, si estoy empezando y no sé exactamente qué es, lo que sí sé es que esto no es normal, ¿verdad? Ese es el paso 1. Entonces, yo sé que esto no es normal porque conozco lo normal. Y yo sé que esto no se ve como esto. Entonces, aquí las Purkinjes están muertas, la capa molecular ya pasó a mejor vida, las granulosas no están, y además hay una cosa aquí que no conozco normalmente en el cerebelo. Entonces, estos son precisamente
nidos, son nódulos, nidos de células epiteliales malignas, exactamente. Y a mayor aumento, pues aquí solo les muestro el aspecto francamente epitelial de estas estructuras. Fíjense, incluso con una actividad mitósica bastante prominente, aquí hay una, aquí hay otras superpleomórficas. Esta incluso puede ser, no lo juraría, pero sospechosa de otra mitosis. Entonces, todo esto no forma parte del cerebelo. Y esto a lo que corresponde es una metástasis exactamente. Y es de hecho, este es un caso de carcinoma de mama metastásico. ¿Ok? Entonces, este es en parte por qué necesito saber cómo se ve lo normal, porque esto definitivamente no forma parte del panorama normal del cerebelo. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos a seguir con el tronco encefálico. Del tronco encefálico solamente vamos a hablar del mesencéfalo y del puente, algunas peculiaridades y por la razón que vamos a comentar. El mesencéfalo dijimos que es la primera porción del tronco encefálico, ¿cierto? Y este es el que en radiología a lo mejor les enseñaron que se ve como Mickey Mouse, ¿no? Que se ven como las orejitas del Mickey Mouse y entonces es muy fácil verlo por imagen. Y aquí, pues, el Mickey Mouse, las orejitas corresponden a los pedúnculos cerebrales, ¿ok? Otra cosa que es importante, y creo que 3 cosas que son muy importantes de reconocer aquí, los núcleos rojos a veces se ven, a veces no, pero las 3 estructuras que son importantes de reconocer en el mesencéfalo son las orejitas de Mickey Mouse, que son los pedúnculos cerebrales, ¿ok? Esta estructura que obviamente es una estructura pigmentada, que son núcleos pigmentados, que es la sustancia negra, ¿ok? Y este que es un componente del sistema ventricular, que es el acueducto cerebral, ¿ok? O el acueducto de Silvia, que también así se conocía anteriormente. Entonces, esta es la estructura clásica del mesencéfalo, ¿ok? Ahora, histológicamente, pues bueno, ya vimos, porque, a ver, pregunta abierta al público. Si esta es una tinción de Luxol Fast Blue, ¿ok? Y esta tinción de Luxol Fast Blue, fíjense cómo es particularmente prominente en las orejitas de Mickey Mouse. ¿Por qué? Ni los axones. Claro, Pedúnculo. exacto, porque esto es sustancia ¿qué? Es sustancia blanca, ¿ok? Son predominantemente axones con mielina. Entonces, por eso es que esta parte se ve particularmente positiva para el Luxol Fast Blue. Esto es normal, ¿ok? Esto es importante porque si hubiera una enfermedad, por ejemplo, como esclerosis múltiple, que afecta a estos pedúnculos cerebrales, entonces se verían parches negativos para el Luxol Fast Blue porque se pierde la mielina en esas partes, ¿ok? Entonces esas orejitas de Mickey Mouse no se verían tan positivas para el Luxol Fast Blue, ¿ok? Ese es otro dato importante. Y entonces aquí les muestro los núcleos de la sustancia negra que ya veíamos macroscópicamente, que con esta tinción de Nissl muy bonita, pues se ven los granos de melanina que aquí se ven negros, ¿no? Muy bonitos. Sin embargo, dijimos nuestra tinción madre, pues es el HIE y así es como se van a ver y se ven particularmente pigmentados. No necesitamos tinción especial para verlos, ¿ok? Entonces, otra vez, neurópilo con neuronas pigmentadas. Esta es la foto que usamos la vez pasada para hacer el ejercicio de células gliales. Entonces, aquí ya vemos todas las características de lo que vimos la vez pasada, ¿ok? Sustancia, Nissl, núcleos, inclusión, bla, bla, bla. Y la inclusión que dijimos que era, que es la que se acumula en estas neuronas, es neuromelanina, ¿cierto? Que dijimos que a diferencia de la lipofusina son granos mucho más gruesos. Ok. ¿Qué cambios podemos ver o por qué es importante tener en cuenta a la sustancia negra del mesencéfalo? Bueno, pues porque hay las enfermedades neurodegenerativas también tienen predilección por afectar este sitio. No nada más la enfermedad por cuerpos de Lewy, que incluye a la enfermedad de Parkinson, también la enfermedad de Alzheimer puede causar estragos aquí. Y dijimos que hay veces en las que pueden verse cambios combinados, pero aquí lo que les quiero mostrar es de hecho un cuerpo de Lewy, que aquí se ve la neurona pigmentada y vean cómo esta estructura que se ve súper esférica, así bien delimitada, eosinófila y que además tiene este halo pericitoplásmico, esto es un cuerpo de Lewy, ¿ok? Entonces, esto es lo que buscamos en pacientes con enfermedades neurodegenerativas con el HIE. Buscamos cuerpo de Lewy, podemos buscar ovillos neurofibrilares si estamos pensando en Parkinson, etcétera. Entonces, pero este es un cuerpo de Lewy y predominantemente lo encontramos en el mesencéfalo y en el puente. Por eso es que les quise mostrar el puente, ¿ok? El puente,
es la protuberancia que ya veíamos anteriormente, que es esta estructura de aquí, ¿ok? Y vean cómo incluso aquí se ven bandas de sustancia blanca y de sustancia gris, sustancia blanca, sustancia gris, sustancia blanca, sustancia gris. Así es como se ve aquí, ¿ok? Esta es la base del puente, y en la base del puente se ven estos tractos muy gruesos de sustancia blanca que alternan con distintos núcleos, y este es el aspecto característico del puente. Sin embargo, otra estructura que les quiero mostrar, precisamente porque eso es otra estructura pigmentada en el sistema nervioso central, es esto, estas estructuras puntiformes, ¿ok? Estas estructuras puntiformes son el locus ceruleus, ¿ok? Y ese locus ceruleus también son núcleos de neuronas pigmentadas porque utilizan la neuromelanina como precursor. Aquí les muestro este corte histológico. Este corte es intencional porque no cabía en el cassette, ¿ok? Y a veces también lo marcamos para saber qué lado es, si es izquierdo o derecho, entonces esto es un corte intencional, ¿ok? Y entonces aquí se ve, este es el revestimiento del cuarto ventrículo, ¿ok? El locus ceruleus más o menos estaría por acá, y todo esto corresponde a la base del puente. Aquí les muestro a mayor magnificación, vean cómo se ve, estos ya se ven los núcleos de las neuronas pigmentadas, y se ven esencialmente iguales a las neuronas del mesencéfalo. Aquí se las pongo otra vez, son mayor aumento, neuronas pigmentadas, y aquí también en el locus ceruleus se pueden encontrar cuerpos de Lewis, se pueden encontrar tauopatías, entonces por eso es importante que los tengan en mente. Entonces creo que no aparece, lo siento, pero este es el locus ceruleus, y esta es la base del puente que les mencionaba, que se ven, ¿se acuerdan que dijimos que eran tractos de sustancia blanca que alternan con cuerpos neuronales? Entonces cuerpos neuronales, tracto, cuerpos neuronales, tracto, y eso es lo que le da este aspecto como atigrado al puente, ¿vale? Y esta es la base del puente. Ok. De la médula espinal no vamos a hablar gran cosa, solamente les quiero mencionar la diferencia de distribución entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Recuerden que aquí la sustancia gris es central, la sustancia blanca es periférica, y de la sustancia gris, pues lo más relevante pues es ubicar cuáles son las astas anteriores, cuáles son las astas posteriores, cuál es la porción obviamente anterior de la médula espinal, la posterior. Entonces nada más como, vamos a hacer como una recapitulación anatómica súper breve. Entonces, recuerden que la parte anterior, el surco anterior, es más corto pero es más ancho de la médula espinal. Entonces yo sé cuál puede ser en un corte transversal. Yo puedo inferir cuál es la porción anterior y la posterior con sus surcos. ¿Por qué? Porque el surco anterior, dijimos, corto pero ancho, y el surco posterior es largo y estrecho. Otra cosa, ya dijimos, la sustancia gris es central, sustancia blanca es periférica, y en esta pues podemos distinguir a los astas anteriores, que son mucho más prominentes que después las astas dorsales, y el conducto ependimario, ¿ok? En el centro. Que el conducto ependimario, lo vamos a ver solamente en los primeros años de vida. En los años posteriores, por ejemplo, si a mí me hacen la autopsia mañana, y entonces hacen los cortes transversales de mi médula espinal, es altamente probable, por no decir seguro, que mi conducto ependimario va a estar obliterado, y lo único que se van a ver aquí son los remanentes del conducto ependimario, y eso es normal, se oblitera con el tiempo, ¿ok? Bien, esta es la última parte de la charla, que es el sistema ventricular. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Siguen respirando? ¿Okay? Okay. ¿El tronco encefálico sigue funcionando? Ok. Y Muy bien, entonces vamos a terminar con el sistema ventricular. El sistema ventricular, pues es, como ustedes ya lo conocen, es la parte en la que se forma y se drena, bueno, es más bien la formación, la circulación y el drenaje del líquido cerebroespinal o del líquido cefalorraquídeo. Y la relevancia del líquido cefalorraquídeo, pues es que esencialmente se encarga también de proteger a todo el encéfalo y a la médula espinal. Entonces esto es sumamente relevante, y además es muy importante mantener este balance. Como ya dijimos, esta es la función del sistema ventricular. Los componentes pues son los ventrículos, que ya sabemos que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto cerebral o de Silvio y el conducto ependimario. ¿Okay?
¿Qué constituye el sistema ventricular? No solamente son huecos, no solamente son cavidades. Estas cavidades están revestidas por el elemento de las células gliales que nos falta, que son los ependimocitos o las células ependimarias. Y de las células ependimarias hay que recordar que hay una especialización muy importante de los ependimocitos, que son los plexos coroideos. ¿Ok? Entonces, aquí en este corte creo que es mucho, es fácil identificar el sistema ventricular. ¿Se acuerdan que dijimos vamos a volver a esta foto? Aquí se ve muy bien el ventrículo lateral. Recuerden que los ventrículos laterales tienen como distintas astas. Ajá. Pero esta es como la parte más prominente del ventrículo lateral. El ventrículo lateral después va a, aquí, si tratamos de imaginar el resto del drenaje, pues bueno, aquí del sistema ventricular pasaría más o menos al tercer ventrículo aquí. Y si este es el mesencéfalo, entonces, ¿qué estructura es este? El acueducto. Exactamente, este sería el acueducto. Y a partir del puente, tendríamos ¿a quién? Este sería el cuarto ventrículo. Sería ventrículo lateral acá, luego el tercer ventrículo que pasa más o menos aquí por el diencéfalo, ¿ok? Luego tenemos al acueducto cerebral que atraviesa el mesencéfalo y luego tenemos al cuarto ventrículo, ¿ok? Y después, bueno, ya si seguimos en la parte caudal, seguiría con el conducto ependimario. Entonces, aquí se los pongo en un corte coronal. Aquí se ve muy bonito los ventrículos laterales, y el tercer ventrículo. Este es el acueducto que ya mencionábamos en la porción mesencefálica y el cuarto ventrículo en el puente y en la médula oblongada. ¿Ok? Ok. El conducto ependimario, pues obviamente está constituido por, vamos a empezar de abajo hacia arriba, sería el conducto ependimario. El conducto ependimario, pues está constituido por células ependimarias, que es un epitelio esencialmente cilíndrico o cúbico, puede ser cúbico también, y la característica, pues, es que tiene cilios. ¿Y para qué quiere esos cilios? Pues para ayudar a mover al líquido cefalorraquídeo. Los ependimocitos van a haber tres tipos principales: las células ependimarias comunes, que son las que revisten estas paredes. Todo esto que vemos aquí, toda esta pared que vemos acá, está revestida por células ependimarias, ¿ok? Entonces es importante que recuerden, digo, obviamente no las podemos ver, pero aquí hay un revestimiento, ¿ok? También hay un revestimiento en el acueducto y también hay un revestimiento en el cuarto ventrículo. Y ese revestimiento está dado por las células ependimarias, por las células ependimarias comunes. Hay otras células que se conocen como tanicitos, que son como células ependimarias especializadas, que están ahí mezcladas entre los ependimocitos. No vamos a hablar mucho de ellas, pero los que sí son mucho más relevantes, o bueno, no es que sean menos relevantes, pero los que vamos a mencionar más son los plexos coroideos, que son especializaciones bien prominentes de los ependimocitos. Entonces, esto que les estoy mostrando aquí en la foto, pues es un conducto ependimario, y vean cómo es esencialmente un epitelio cilíndrico simple que tiene cilios. Y estas prominencias, estas excrescencias que salen de aquí, vean cómo se ve la pared ventricular y luego se ve esta estructura como papilar. Estos son los plexos coroideos. Estos son los ependimocitos comunes. Dijimos, generalmente son cilíndricos, pero con el tiempo se pueden ir aplanando y es normal. Entonces puede ser un epitelio cúbico o cilíndrico. A veces los cilios no son tan prominentes, pero si buscamos con atención, vamos a ver que sí, se guardan un poquito de estos cilios, al menos focalmente en el cerebro. ¿Ok? ¿Por qué son importantes estas células? Bueno, pues si hablamos, por ejemplo, si hemos escuchado hablar de los ependimomas, pues este es precisamente el origen de estas neoplasias, y por eso es que los ependimomas son mayoritariamente intraventriculares. Por eso es que ahora vamos a empezar a hablar de, ¿se acuerdan cuando hablamos al principio de la charla? Localización, ¿ok? Un ependimoma puede ser intraparenquimatoso, sí puede ser, es posible, ¿ok? Todo en neuro es posible y todo en la vida es posible. Pero los ependimomas es mucho más frecuente que sean lesiones intraventriculares, porque los ependimocitos revisten las paredes intraventriculares. Entonces, cuando se forma esta lesión, con mucha mayor frecuencia hacen prominencia hacia la cavidad ventricular. ¿Ok? Los plexos coroideos, vean, así se ven macroscópicamente, son estas estructuras como papilares, incluso macroscópicamente se ven papilares.
y están predominantemente en los ventrículos laterales, ¿ok? Ahí es donde se encuentran con mayor abundancia. En el acueducto esencialmente no los van a ver, ni en el cuarto ventrículo, ahí hay muy poquito, pero en los ventrículos laterales es donde son mucho más prominentes, ¿ok? Y como se ven macroscópicamente como estructuras papilares, pues histológicamente también. Esta es la foto que les mostraba del hipocampo, aquí es donde se ve en la región del cuerno de Amón, etcétera. Y este es precisamente el epéndimo, las células ependimarias que yo les mostraba en las diapositivas anteriores. Ahora les estoy mostrando a los plexos coroideos. Vean cómo se ven todo este revestimiento ependimario y de aquí, de repente, de este revestimiento ependimario se forma esta estructura, estas frondas papilares que están constituidas por vasos sanguíneos y por células epiteliales. Otra característica que es relevante que ustedes conozcan es que los plexos coroideos se pueden calcificar, de hecho normalmente se calcifican con el tiempo y son estas estructuras circulares que ven aquí, estas estructuras esféricas, y esto sirve como referencia anatómica. A veces radiológicamente se ven estructuras papilares calcificadas y bueno, esto sabemos que son los plexos coroideos, ¿ok? Si la función de los ependimocitos comunes es revestir las paredes de los ventrículos y hacer fluir el líquido cefalorraquídeo cerebroespinal, ¿cuál es la función de los plexos coroideos? Ultrafiltrado. ¿Para qué? ¿Qué filtran? Líquidos, el plasma. Filtran plasma, exactamente. ¿Y para qué lo filtran? Para el líquido cefalorraquídeo. Para formar el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Exacto, muy bien. Entonces, los plexos coroideos forman el líquido cefalorraquídeo. Los ependimocitos ayudan a transportar el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Y aquí se los pongo a mayor aumento. Vean como aquí se ve muy bien. Igual forma relaciona con función. Se ven muchos vasos capilares. Esto tiene muchísimos capilares. ¿Por qué? Pues porque filtran plasma. Y estas células son precisamente las que se encargan de filtrar el plasma desde aquí y procesarlo en su citoplasma y liberar el líquido cerebroespinal al espacio o a la cavidad ventricular. Entonces, si se lo imaginan, el plasma se drena de aquí, las células epiteliales filtran ese plasma y lo liberan hacia la cavidad ventricular y los ependimocitos entonces ayudan a transportarlo. Y ya está todo el círculo, está todo el proceso, ¿ok? Los plexos coroideos tienen un epitelio cúbico. Vean cómo se ve súper bonito este epitelio cúbico simple y tienen, a diferencia de los ependimocitos, esto tiene muchas microvellosidades porque estos absorben, ¿ok? Aquí se los pongo todavía con mayor detalle. Células cúbicas y vean cómo están en íntima relación con los capilares porque esa es su función, producir el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Entonces, plexos coroideos lo producen, ependimocitos lo transportan, ¿sí? Lo último que les quiero mencionar con respecto a las estructuras ventriculares y periventriculares es esto. Cuando empezamos a ver cortes de autopsia o incluso, a veces, es raro, pero a veces se puede ver en un espécimen quirúrgico, es que, ¿qué es esta estructura? ¿Qué es esto? Ependimocitos. Exacto, este es el epéndimo, ¿verdad? Y esto, ya ustedes lo adivinaron, estos son los plexos coroideos. Ahora, estas estructuras circulares que se ven aquí, es muy fácil y la primera tentación que nos da cuando estamos aprendiendo a ver neuro es pensar que son hongos, que puede ser, por ejemplo, criptococo o que puede ser alguna cosa rara y los vemos y es lo primero que pensamos, que esto es una infección fúngica, ¿ok? Particularmente se confunde con criptococo, ¿ok? Estos no son microorganismos, estos son cuerpos amiláceos, ¿ok? Son estructuras, son concreciones que tienen básicamente dos distribuciones, alrededor de los ventrículos y alrededor de los vasos sanguíneos, ¿ok? Son periventriculares y perivasculares, ¿ok? Y se van acumulando o son más prominentes conforme aumenta la edad. Entonces, estas concreciones es importante que las conozcan porque si empiezan a ver especímenes y ven esto, para que su primera posibilidad no sea que hay una infección, por ejemplo, aquí, ¿no? Estos son cuerpos amiláceos y de hecho todavía es peor porque si
los ven y piensan que es una infección fúngica, entonces, pues hay que hacerle PAS o hay que hacerle GROCOT para verlo. ¿Y saben qué es lo peor? Que se tiñen bien bonito con PAS y con GROCOT. Y entonces, si los vemos, pues se dice, pues y entonces sí, esto es cripto, ¿no? Un tip para identificarlos, primero, localización, ¿ok? Poco aumento, son periventriculares y perivasculares. Segundo tip, son concreciones concéntricas. Si ustedes se fijan, se ven como un aspecto como de tiro al blanco. Tienen como un blanco y luego tienen como una zona más clarita. Un blanco y una zona más clarita. Un blanco y una zona más clarita. ¿Ven cómo se ven así como, incluso en algunos se ven así como circunferenciales, como laminitas circunferenciales? Y el otro tip es que varían en tamaño, ¿ok? Vean como, por ejemplo, este es un cuerpo amiláceo bebé, y este ahí va, y este ya creció, y este también, y este está en proceso. Son de diferentes tamaños, pero todos tienen este aspecto como de tiro al blanco. Entonces, esa es la manera en la que pueden identificar a los cuerpos amiláceos periventriculares, ¿ok? Y acuérdense, no los confundan con hongos, ¿ok? Y se tiñen con PAS y se tiñen con GROCO, ¿vale? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios, sugerencias? Preguntas no. Ok. No, doctora, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ¿podemos hacer nuestro cierre de sesión? Muy bien. Entonces, corte coronal del cerebro. ¡Ay! Ok. Corte coronal del cerebro. ¿Qué capa de las meninges es esta? Lepto. El aracnoides. Exacto, esa es la aracnoides, que exactamente también, porque podemos decir que estas son las leptomeninges, exactamente, porque no vemos la pía madre, pero sabemos que está ahí, porque es la que está en contacto con el parénquima cerebral, exactamente. Entonces, esta específicamente es la aracnoide, pero si tomamos el contexto de que están en contacto con el parénquima, por supuesto, estas son las leptomeninges, exactamente. Muy bien. ¿Qué células son estas? Si les digo que esto es un ganglio entérico. Las células satélite. Células satélite, muy bien, o anficitos, ¿ok? Y acuérdense, función análoga a los astrocitos. Ok, muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? Sustancia gris de la corteza cerebral. Excelente, muy bien. Sustancia gris de la corteza cerebral. Perfecto. ¿Y acá? Sustancia blanca. Sustancia blanca. Excelente. ¿Dónde estamos aquí? En corteza cerebral. En corteza Por cerebral. la presencia de los cuerpos neuronales. Perfecto. Entonces, es sustancia gris, ¿verdad? No es sustancia blanca, antes de todo. Muy bien. O corteza. ¿Y la corteza, cómo sabemos que es corteza cerebral? Por la presencia de los cuerpos neuronales. Ajá, ¿pero qué forma tienen? Piramidales. Piramidales, exacto. Son neuronas piramidales, ¿ok? Con esta estructura laminar. Entonces, corteza cerebral. Muy bien. Ay, ok. Díganme los dos sitios donde podemos encontrar estas neuronas pigmentadas. Leucocerúleos. Y en el puente, ¿se acuerdan de esos puntitos? ¿Cómo se llamaba? Leucocerúleos. La sustancia negra son los núcleos que están en el mesencéfalo, ¿se acuerdan? Ahora, en el puente, ¿se acuerdan que les decía? Hay dos estructuras puntiformes que también tienen estas neuronas, que son el locus cerúleos. ¿Ok? Cerúleo. Entonces, acuérdense, y recuérdanos, eso es bien importante, y sobre todo si piensan en enfermedades neurodegenerativas, ¿ok? Parkinson, Alzheimer, o enfermedad por cuerpos de Lewy, Alzheimer, piensen, las dos que tienen que venir a su mente es mesencéfalo, sustancia negra, y locus cerúleos, puente, ¿ok? Bien. Ok, entonces, esto se los acabo de mencionar. ¿Cómo se llama? Cuerpos Cuerpos amiláceos. Acuérdense, no criptococo, no hongo, ¿ok? Y sus dos localizaciones periventriculares y perivasculares, ¿vale? ¿Qué células son estas? Ependimocitos. Ependimocitos, que tienen cilios. ¿Y cuál es la función de los ependimocitos? Ellos revisten el canal medular.
Los ventrículos. El sistema, exactamente, el sistema ventricular, todos los ventrículos y el acueducto y todo lo demás. Exacto, muy bien. Esta se las pongo para que recuerden esto, acuérdense, ajá. Esto puede ser bien el puente o puede ser el mesencéfalo, puede ser la sustancia negra o puede ser el locus coeruleus. Este es un cuerpo de Lewy, ¿ok? Entonces acuérdense, en esos dos lugares lo pueden encontrar. ¿Qué es esto? Sustancia blanca. Excelente, ¿por qué? Exacto, no hay cuerpos neuronales piramidales y solo se ven son los oligodendrocitos en su mayoría. Muy bien, muy bien. Y aquí se ve este, miren, 1, 2, 3, ¿estos qué son? Excelente, astrocitos, muy bien. ¿Qué estructura es esta? El hipocampo. El hipocampo, muy bien. ¿Esta estructura cómo dijimos que se llamaba? El El giro dentado. Ese. Ese es el giro dentado. Y acuérdense del cuerno de Amón, ajá, que es esta estructura de acá. Todo esto de aquí, ¿ok? ¿Quién es este? Cerebelo, con sus 3 capas. Exacto, que dijimos que es la... Purky baby. Excelente, muy bien. ¿Y estas de dónde vienen? ¿Qué forma tienen? Piramidal. Piramidal. Entonces, ¿en dónde? Estos son los cuerpos neuronales de la sustancia blanca. Tienen sustancia de Nilsson en su citoplasma. Son cuerpos neuronales. Sustancia blanca del cerebro. De la sustancia gris, acuérdate. Ah, cierto, es al revés. Sí, exacto. De la sustancia gris del cerebro, ¿verdad? Corteza cerebral. Muy bien. Nombre y función de esta estructura. Ajá. Excelente. Exacto, sí, sí, sí. Y de hecho, sí, bueno, me voy a tomar 2 segundos para mostrarles. Fíjense, esto es más o menos cómo va a funcionar. Estos son los plexos coroideos, ya filtraron el plasma de ahí. ¿A dónde van a verter el líquido? Pues lo van a liberar aquí, ¿verdad? En la cavidad ventricular. Y entonces los ependimocitos que están aquí revistiendo esta cavidad ventricular, entonces son los que lo van a transportar y lo van a transportar precisamente desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, hacia el acueducto cerebral y hacia el cuarto ventrículo, ¿vale? Entonces aquí está como toda la historia completa de cómo se forma y cómo circula. ¿Qué estructura es esta? Médula espinal. La médula espinal, exactamente. Médula espinal, acuérdense que la sustancia gris es central, la sustancia blanca es periférica, acuérdense, anterior, surco anterior, amplio, surco posterior, largo y estrecho, ¿ok? Muy bien. Entonces, solo para integrar lo que vimos en estas 2 sesiones. Esto es un corte coronal de la corteza cerebral, ¿cierto? Esto es sustancia gris, esto es sustancia blanca, ¿ok? ¿Qué células espero encontrar en la sustancia gris? Aquí. Uh-huh. 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 Sí. Muy bien, excelente, excelente, perfecto. Y aquí no vamos a encontrar, por ejemplo, anficitos, ¿verdad? Porque los anficitos dijimos que estaban en los ganglios. No. Ok, entonces no va a haber anficitos. ¿Va a haber células de Schwann aquí? No. No, porque las células de Schwann estarían en la corteza junto a los cuerpos neuronales. Las células de Schwann, acuérdense, ¿dónde están las células de Schwann? Sistema nervioso periférico. Esas acuérdense que son las que mielinizan en el sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces aquí no va a haber Schwann.
¿Sí? Entonces, acuérdense del diagramita, les voy a, métanse a ver la presentación anterior, seguramente está ahí, me avisan si no lo pueden ver, pero acuérdense nada más de ese orden, son macroglía, microglía, y de la macroglía tenemos astrocitos, células de mielinización, que son los óligos y las de Schwann, luego tenemos anficitos y ependimocitos, y luego tenemos a la microglía. Entonces, en el sistema nervioso periférico están los anficitos y las células de Schwann. Entonces, en la corteza cerebral, pues no espero verlos, porque esto es sistema nervioso central y ellas forman parte del sistema nervioso periférico. Ajá. Entonces, ¿qué espero ver en la corteza cerebral? Bueno, primero los somas neuronales, ya muy bien dijeron, y luego glía, ¿cierto? Y de la glía, pues, ¿qué glía hay? Ah, pues hay astrocitos, hay oligodendrocitos, anficitos no voy a ver porque son del periférico, células de Schwann no voy a ver porque son del periférico, ependimocitos voy a ver aquí particularmente. No, tampoco. Tampoco, porque no hay sistema ventricular aquí en este corte, ¿verdad? Entonces aquí no los voy a ver. Y microglía, por supuesto que voy a ver. Entonces, eso es lo que yo voy a ver en la sustancia gris. Ahora, en la sustancia blanca, ¿qué voy a ver? Pues voy a ver todo lo que yo mencioné para la gris, excepto ¿qué? Excepto los cuerpos neuronales. Excepto somas neuronales, exactamente. Muy bien. Pero lo que hay ahí son descartables. Seguro, porque si es una cirugía, tiene que ser hacerlo. Ahí, estamos. ¿Es para mí? ¿Fue una pregunta? Ah, ok. Ok. Bien. Y entonces, ¿esta estructura quién es? Ok. ¿Cuántas capas de la corteza cerebelosa? Son 3. Molecular, Purkinje y granulosa, ¿verdad? Ok. Y acuérdense del mesencéfalo, la sustancia negra, muy importante. Acuérdense de la protuberancia, el locus ceruleus, ¿ok? Y esencialmente eso sería, pues todo. Esto creo que es como la parte que integra todo lo que acabamos de ver en estas 2 sesiones, ¿ok? Entonces, con esta parte terminamos la parte de histología normal, la parte normal y un poquito de correlación como introducción a la patología de neuro. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿No? No, todo bien. Ok. todo muy explicado, no creo que hayan quedado dudas. Ok. Ay, déjenme. Ah. Ok, ¿cómo paro de...? Ok. Ay, dejé de compartir. Ok. Bueno, ya terminamos la presentación. Ok, Doctora, entonces... intenté buscar para ver si me queda la clase grabada, pero no. Entonces usted la va a subir a Dropbox. Le mandamos el correo. Sí, si quieren, mándenme el correo al chat. Yo creo que eso sería lo más fácil. Si pueden mandarme sus correos. Ok. Y entonces pues lo que voy a hacer es que la voy a poner en Dropbox. Y voy a hacer lo mismo con esta. Y entonces, pues ahí las voy a poner. Espero que las puedan bajar. Y si no, también lo que voy a hacer es explorar si hay manera, por ejemplo, de en Zoom, como habilitar que ustedes también la vean. Porque yo sí la pude ver. Entonces, también voy a buscar esa opción. Pudiera ser una opción que todos seamos, ¿cómo se llama? Sí, como el host, ¿no? Ajá, exacto, o sea, que todos tengamos la opción de, ¿cómo se le llama? La opción de grabar. Una, la opción de grabar, pero la otra también que sea que... Como organizador. Exacto, organizador es la palabra, exacto. Entonces yo creo que tú como organizadora puedes ver la que grabaste, pero nosotros no. Pudiera ser que nosotros, al ser todos organizadores, podemos ver que se grabó, se me ocurre. Sí, debe de haber esa opción. Ahorita que que se procese esta, que va a tardar como 6 horas, voy a tratar de hacer lo mismo con esta y de ponerlos a ustedes para que también tengan acceso. Y si no, les mando mensaje en el chat para que me manden sus correos y ya las subo al Dropbox. Está bien, doctora. Bueno, Gracias. perfecto. Gracias a ustedes, que tengan bonito día. Igualmente. Bye. Chao, chicos.